Bueno, ayer hicimos dos ejercicios de triángulo que se parecen a este. A ver si recuerdan, los dos que hicimos ayer, ¿cómo eran? ¿Se acuerdan qué pedía? Uno pedía, a ver, aquí los tenemos, ¿verdad? Uno pedía, bueno, más bien es este, ¿eh? Más bien es este. Uno pedía el área de un triángulo, ¿sí? Área de un triángulo, la pura área. Y ahí los datos de entrada fueron base y altura. Y el otro nos pedía el puro perímetro. Y entonces ahí cambiaron los datos de entrada. Fueron lado 1, lado 2 y lado 3. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es este. No el que se había visto al principio, sino este. ¿Qué dice este ahora? ¿Cuál es la diferencia? Ahí pide ambas cosas, ¿sí? O sea, sí son muy parecidos. El primero solo pedía el área, el segundo solo el perímetro. Cuando pidió el área, datos de entrada, base y altura. Cuando pidió perímetro, datos de entrada, los tres lados. ¿Sí? Ahora pide las dos cosas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los datos de entrada y de salida? ¿Qué sería? A ver, vamos a iniciar con base, altura y todos los lados. ¿Sí? Vamos a empezar así. Bueno, las salidas sí es más clara, ¿no? Área y perímetro. Bien. Vamos a analizar los datos de entrada. Dijimos que los datos de entrada siempre hay que analizarlos bien. Los de salida pues casi salen solitos del enunciado. El usuario me pide, escribe qué es lo que necesita. Pero a ver, ayer yo les preguntaba, ¿cuál es la base, por ejemplo, de este triángulo? Puede ser cualquiera de los lados, dijimos, recordamos más bien, ¿verdad? Puede ser cualquiera de los tres lados. Entonces, eso quiere decir que la base coincide con alguno de estos tres lados. ¿Eso qué significa? Estamos pidiendo dos veces el mismo dato. O sea, si pedimos la base es porque uno de los lados es la base. Entonces, ahí estamos solicitando dos veces. Si yo digo, no, pues es que mi base va a ser el lado 1. Pues estás pidiendo, si el lado 1 vale 25, acá también te van a dar 20, te tendrían que dar 25, ojalá y te lo dieran, a lo mejor. Si no te lo dan, pues ahí vas a tener problemas. Entonces, tenemos que descartar uno de los dos, ya sea un lado o la base. Como no sabríamos exactamente cuál lado representa la base, entonces lo mejor que podemos hacer es quitar la base. ¿Sí? Porque la base es cualquiera de los tres lados, para no duplicar la entrada. Entonces ya en lugar de 5 datos tenemos 4 nada más. Ahora vamos a analizar la altura. Fíjense, la altura depende mucho del valor de los lados, el valor de la altura. Y decíamos que los datos de entrada no pueden ser que dependan de otros. Si nosotros, por ejemplo, aquí ¿cuál sería la altura de este? Tomando el lado 1. Vamos a poner ahí una altura. La altura del lado 1 vendría a ser, pero es una flecha, ¿verdad? Vendría a ser este. Tiene que formar 90 grados ahí, más o menos ahí queda, ¿no? Digamos, para darnos una idea, esa sería la altura. Si nosotros moviéramos los lados 2 y lado 3, la altura ya no sería la misma para el lado 1. Es decir, que la altura depende de los tres lados. O sea, son dependientes uno del otro. Por lo tanto, pedir la altura es también redundante porque no sabríamos, o sea, tendría que ser para tres lados de un triángulo, las alturas tienen cierto valor. Si yo cambio alguno de esos, de dos lados de una base, la altura ya no va a ser la misma. Ok, entonces eso quiere decir que la altura también depende de los lados, así como la base. No, tal vez la altura no se vea tan clarito como
La base sí, porque dijimos la base es cualquiera de los tres lados, entonces ya se repitió. Bueno, entonces aquí también la altura no es necesaria. Y ya es cuestión de que nosotros busquemos la dependencia entre la altura y los lados. Y bueno, eso hay que investigar más, preguntar más, inclusive se supone que el usuario es el que sabe de su tema. Estamos en el dominio del usuario. Entonces le preguntamos al usuario cómo lo obtenemos y ya o lo investigamos. A lo mejor el usuario dice, no, pues es que yo tampoco sé. Bueno, tenemos que investigarlo para poder. Y entonces por aquí tenemos buscando en libros de geometría que sí se puede. El perímetro lo puedo calcular sin problema, ¿no? Ya lo hicimos en el ejercicio anterior. El perímetro, pues nada más sumo los tres lados y ya tengo este valor. Pero el área, ¿cómo lo calculo si conozco nada más los tres lados? El área, pues se nos queda así muy, muy grabado que es base por altura entre dos, como lo hicimos en este ejercicio. Pero no es la única forma de calcular el área de un triángulo. Es la que más se conoce, pero depende de la base y la altura. Pero si yo conozco los tres lados, también hay una forma de calcular el área. Y eso, bueno, ahí investigando, se puede lograr a través de la fórmula de Herón. No es algo que nos hayan enseñado por allá en primaria, es más, a lo mejor nunca nos lo enseñaron. Yo no me acuerdo que me hayan mencionado nunca esa fórmula, pero, o sea, no por eso vamos a dejar de consultar, de investigar, de preguntar. Entonces, la fórmula de Herón es un matemático de hace siglos. Casi todas las fórmulas que conocemos se definieron hace mucho tiempo y cuando no había ni calculadoras ni nada por el estilo. Entonces, vean cómo en la fórmula de Herón nos dice que en un triángulo de lados A, B y C, así los menciona, el área se puede obtener, el área pues es lo que está dentro del triángulo, aquí lo que está señalado como en amarillo, ¿no? Dice que el área se puede calcular con la raíz cuadrada de la S multiplicada por la S menos el primer lado, multiplicado por la S menos el segundo lado, multiplicado por la S menos el tercer lado. Pero esa S, ¿qué significa? A la S, aquí viene arriba, es el semiperímetro. O sea, es el perímetro, es la mitad del perímetro. Nosotros calcularíamos el perímetro sumando los tres lados, nada más que en nuestro caso pues no son A, B y C, son lado 1, lado 2 y lado 3. Y entonces, con la suma de esos tres lados, obtenemos el perímetro, lo dividimos entre 2 y lo guardamos en la variable S y luego ya aplicamos la fórmula de Herón. Bueno, entonces vamos a, ¿cómo quedaría? Nuestro perímetro va a ser igual, ya metiéndolo a la fórmula, a nuestro algoritmo, sería lado 1 más lado 2 más lado 3, ¿sí? Y luego el semiperímetro, la S, sería el perímetro entre 2. Acá dice que la S es la suma de los tres y ya sabemos que la suma de los tres pues es el perímetro. Entonces la S la podemos calcular así y ahora sí vamos a calcular, a integrar la fórmula de Herón. Yo lo voy a hacer con esto y voy a expresar la fórmula de Herón pero ya con nuestras variables. Entonces dice el área es igual la raíz cuadrada, entonces es raíz cuadrada de la S que multiplica a la S, bueno, aquí sería por la S menos el primer lado. En la fórmula dice A, pero para nosotros es lado 1. Por la S, bueno, más bien por la S menos el lado 2. Por, vamos a abrirlo más, la S menos el lado 3. Y así quedaría nuestra formulita, ¿sí? Ahí está el área. Vamos a ponerla por aquí.
Estas son las tres expresiones que nosotros vamos a poner en nuestro algoritmo. El perímetro, bueno, la S no es un valor que me hayan pedido, pero pues lo vamos a necesitar. Voy más a retomar este que está aquí. Ahorita con estos datos calculamos el área. Ya el perímetro, pues ya sabemos que es 69 y ahorita calculamos el área con estos datos. Entonces ya quedaría como, vamos a crear nuestro algoritmo. Todos los tipos de datos de las variables pues son reales porque pueden tener decimales. ¿Cuántas variables vamos a utilizar en el algoritmo? Inmediatamente vemos las de entrada y salida, pues ya son 3 y 2, son 5, ¿verdad? Pero ¿cuál otra variable vamos a usar? La S, ¿verdad? O sea, la S no es de entrada ni salida, pero es una variable que necesitamos. Entonces vamos a abrir el PCInt y vamos a empezar a declarar nuestras variables. El algoritmo se va a llamar área triángulo. Vamos a ponerle área triángulo Herón. Para recordar que ahí aplicamos la fórmula de. Entonces vamos a definir las variables que serían lado 1, lado 2, lado 3, área, perímetro y la S. Todas se van a definir como real. Luego, vamos a pedir los tres datos de entrada. Podríamos haber tomado el ejercicio de ayer, donde pedimos los tres datos, pero no es mucho lo que tenemos que escribir. Vamos a escribir primero. Es una salida. Primer lado. Primer lado y vamos a leer lado 1. Esa es la entrada del primer dato. Son tres datos de entrada. Luego, vamos a hacer lo mismo con los otros dos datos. Voy a copiar y pegar. Aquí escribir segundo lado. En ocasiones yo dejo líneas en blanco entre una instrucción y otra o entre un bloque de instrucciones y otra para que se vea más claro el algoritmo. Si lo ponemos todo pegadito, todo junto, pues tal vez en ese momento lo entendemos, pero si regresamos o si lo ve otra persona no va a ser tan claro. Por eso, mínimo yo hago separación de definición de variables y los datos de entrada. A veces son muchos datos de entrada y también los podemos separar en bloques. O sea, estas líneas en blanco pues es para darle más claridad al algoritmo. Son como párrafos, ¿no? Bueno, entonces aquí sería lado 2 y acá sería tercer lado y ese lado 3. Muy bien, y ahora pues vamos a calcular el perímetro. Aquí nosotros tenemos las tres fórmulas que vamos a usar. Ahí están las tres. Entonces el perímetro es una asignación es con flecha, diagonal, es menor que, guión, y aquí sería lado 1 más lado 2 más lado 3. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a calcular el semiperímetro, la S. Asignamos el perímetro entre 2. ¿Sí? Y después vamos a aplicar la fórmula de Herón. Aquí podemos decir fórmula de Herón. O sea, como diciendo, pues aquí vamos a aplicar esa formulita, ¿sí? Sería, ahí no se va a ver. Sería así. Vamos a ponerla ahí a la vista, ahí. Bueno, sería área, asignamos la raíz cuadrada. ¿Cómo se calcula la raíz cuadrada? En Flowgori ya vimos que es SQRT, pero en PCInt aquí vemos los operadores y funciones y buscamos la raíz cuadrada en las funciones
Y aquí vemos que se obtiene con la palabra raíz. En versiones anteriores del PCIN era con RC, raíz cuadrada, pero ya le cambiaron y ahora es raíz. Bueno, entonces ya le ponemos aquí raíz de la S que multiplica a la S menos el primer lado, que multiplica a la S menos el segundo lado, que multiplica a la S menos el tercer lado. Y ahí cerraríamos el S en la raíz. O sea, quedó así. Y entonces, pues ya tenemos el área del perímetro, ese fue el proceso, vamos a darle salida. Escribir este área igual, y aquí con cómo separamos o concatenamos área, ¿sí? Y escribir, ahora vamos a escribir perímetro. Aquí, quién sabe qué puse. Así quedó. Muy bien, no, voy a grabar eh, lo grabo, le ponemos aquí FA 24 0 09, hoy estamos a 10 del área, ya, ¿sí? Ya lo guardamos. Ahora, pues hay que probarlo. Fíjense que antes de probarlo vamos a obtener el área, pero con nuestros datos. Aquí dijimos que yo voy a retomar estos valores 25, 14 y 30 y el perímetro es 69. Entonces aquí diríamos el perímetro es igual, ya lo voy a hacer con datos. 25, 14 y 30 sería 25 más 14 más 30 y dijimos que eso es 69. ¿Tá? Son 69. Bueno, luego la S sería el semiperímetro, o sea, el 69 entre 2. ¿Cuánto da eso? Es 34.5, ¿va? 34.5, gracias. Ahí está. Y entonces ahora voy a utilizar esto para hacer la otra operación, que sería la fórmula de Herón. Vamos a poner un poquito más para acá. Y ahí pondríamos área es igual, sería la raíz cuadrada de la S, es 34.5 que multiplica, bueno, aquí lo puedo dejar así, como en álgebra, 34.5 por el primer lado, ¿cuánto vale? Bueno, 34.5 menos el primer lado que es 25. Esa es la primera. Y luego, esto lo vamos a multiplicar por 34.5 menos lo que vale el segundo lado que es 14. Y esto lo vamos a multiplicar por 34.5 menos lo que vale el tercer lado que es 30. A ver, ahí está. Esa operación, me dicen por favor cuánto daría. Vamos a ponerlo por aquí, ¿sí?
Debemos tener datos de prueba antes de... ¿Ya con la raíz? 173. 82. Gracias. ¿Así? 88. Así. ¿Ahí? Ok. Bueno, entonces vamos ahora pues a probarlo. Ya tenemos el algoritmo. De hecho, la prueba la tendremos que haber hecho antes de empezar el algoritmo. Además que se me había pasado. Entonces, ahora sí vamos a regresarnos al PCInt y vamos a ejecutar con 25, 14 y 30. Entonces le diríamos 25, vamos a poner un poco más grande aquí, 14 y 30. Y ahí ya me está diciendo que el área es 170, lo que me acaban de decir ustedes, 173.88 y el perímetro 69. Como he dicho otras veces, tendremos que hacer más pruebas. Ahorita, bueno, con una nos estamos conformando, pues por cuestión del tiempo, pero sí tendremos que hacer más pruebas. Pero, por ejemplo, fíjense, ¿se acuerdan que ayer yo hice un primer intento de calcular el área, el perímetro? No sé si se acuerdan que aquí le puse 100 en lugar de 30. ¿Sí? Y les dije, ya, según nosotros probamos y funcionó, pues nada más era la suma de los tres. Pero dijimos, es que ese triángulo no se puede formar. Con 25, 14, el tercer lado no puede ser 100. Por más que abra los otros dos lados, nunca va a ser 100. Bueno, eso, fíjense, lo podemos acá verificar con la fórmula de Herón. Si le decimos ahora, a ver, primer lado 25, segundo lado 14. Y el tercer lado, dijimos que para que se pueda crear el triángulo, un lado debe ser menor que la suma de los otros dos. ¿Sí? Y el 30 sí es menor que 25 y 14 son 39. El 30 es menor que 39. Pero el 100 no es menor que 39. Vamos a ponerle 100 a ver qué sucede. ¿Qué me dice? Error. Error porque dice que la raíz me dio un número negativo. Resulta que cuando nosotros calculamos la S, simplemente ¿cuánto vale? A ver, 14 y 25 son 39, más 100, 139. 139 entre 2, ¿cuánto da? Como 69.5, ¿cuánto da? 69.5, ¿sí? Bueno, cuando hacemos la resta de en la fórmula de Herón, 69.5 menos el primer lado no hay problema, menos 25 es positivo. 69.5 menos 14 tampoco hay problema. Pero cuando queremos hacer la suma de 69.5 menos 100, pues me da negativo. Y entonces al multiplicar lo que está dentro de la raíz, el resultado es un número negativo y no se puede obtener raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, con la fórmula de Herón también nos damos cuenta si el triángulo se puede formar o no. Si lo que está dentro de la raíz es negativo, quiere decir que el triángulo no se puede formar. ¿Sí? Bueno. A ver, ya tenemos ahí. Entonces, vean cómo sí hay que analizar muy bien los problemas porque aparentemente aquí íbamos a pedir base, altura y los tres lados, porque pues es como que dijimos, no, pues es como juntar estos dos. Si aquí pedimos base y altura y aquí los tres lados, y aquí me piden las dos cosas, pues pedimos todo, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que no es necesario. Bueno, ¿alguna duda de ese ejercicio? Porque vamos a hacer otro. Ahí tenemos otro, ¿sí? Es el que había aparecido al principio. Un algoritmo para calcular el área de perímetro de un triángulo rectángulo a partir de sus catetos. ¿Sí? Entonces, seguimos con los triángulos. Decíamos que los triángulos dan para mucho, para hacer muchos análisis. Entonces, a ver, vamos a analizar datos de entrada y salida. ¿Cuál es la característica principal de un triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo recto, por eso es rectángulo, ángulo recto, ¿sí? Triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto, tiene un ángulo de 90 grados, ok. Bueno, ¿cuál sería la salida? Vamos a empezar con la salida porque siempre es más fácil.
área y perímetro. Área y perímetro. ¿Y la entrada? ¿Qué me dice el enunciado? Cuando dice dado este dato, quiere decir que no es que lo conozcamos, pero me lo van a dar y es un dato de entrada. Y ahí me dice a partir de sus catetos. A partir de sus catetos. O sea, me están diciendo que esos son datos de entrada. ¿Sí? Entonces, vamos a poner, ¿cuántos catetos tiene un triángulo rectángulo? 2. ¿Cómo se llaman? Cateto opuesto y cateto adyacente, pero a ver, voy a poner un triángulo, a tratar de dibujar un triángulo rectángulo aquí, ¿sí? A ver, lo voy a poner por aquí. Pero con línea continua. Bueno, lo trazo por aquí y luego por acá. Este es el ángulo recto. Bueno, este es el ángulo recto. Vamos a ponerlo hasta acá. Y este es, bueno. Este es el ángulo recto. 90 grados, ¿sí? ¿Cuáles son los catetos de ahí? A ver, voy a ponerle letras. Así como más o menos nos lo encontramos en un libro de geometría. Así, ¿verdad? Díganme cuáles son los catetos. El A y el B. El A y el B, ¿verdad? ¿Cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? ¿Pero de cuál ángulo? El opuesto es el B. ¿El opuesto es el B? ¿Por qué? Porque está en contra del ángulo. ¿A cuál ángulo? Es que tiene dos, bueno, tiene tres, pero el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. ¿Sí? Esta es la hipotenusa, ¿verdad? Y es el lado más grande del triángulo rectángulo. Pero no podemos decir, si nos observamos, quedan dos ángulos, y dependiendo del que estemos considerando, pues son los catetos opuesto y adyacente. O sea, si yo considero este ángulo de aquí, el opuesto, pues es este, y el adyacente quiere decir que está pegado, pues es el A, ¿verdad? Pero si yo considero este ángulo, ¿cuál es el opuesto? Pues el A y el adyacente. Entonces, no podríamos decir, y podríamos confundir al usuario, no podemos decirle cateto opuesto y cateto adyacente, porque va a decir, pero pues es que los dos pueden ser opuestos, los dos pueden ser adyacentes. Entonces, simplemente vamos a pedirlo aquí como cateto 1 y cateto 2. Cateto 1 y cateto 2. ¿Sí? Muy bien, entonces, pregunto yo, nos piden calcular el área del perímetro. Con cateto 1 y cateto 2 podríamos calcular alguno de los dos. Tal vez el perímetro no, porque necesitamos la hipotenusa, ¿verdad? Pero el área, ¿cómo, fórmula del área? Base por altura entre 2. Y cualquiera de los tres lados puede ser la base, ¿no? Yo puedo tomar un cateto como la base. Si tomo, vamos a poner el cateto A como la base, la altura, ¿cuál viene siendo? El lado B. Porque dice la definición de la altura que es una línea que va, es imaginaria, pero en este caso pues es un lado, que va del vértice opuesto, el vértice opuesto A es y forma 90 grados con la base. Y este lado forma 90 grados y viene del vértice opuesto. Entonces, claramente la B es la altura de A y la A es la altura de B. Por lo tanto, para calcular el área de este triángulo, con los catetos es suficiente. Uno es la base y el otro es la altura. Bueno, entonces, aquí pondríamos el área, esto ya es lo que pondríamos en nuestro algoritmo, es igual a, bueno, dice que es base por altura entre 2. Vamos a ponerlo aquí, base por altura entre 2. Pero ya, de acuerdo a nuestras variables, el área es igual, bueno, inclusive aquí viene así la fórmula, más o menos así. Para nosotros el área va a ser, la base voy a tomar un cateto cualquiera, cateto 1, y la altura sería el otro cateto. Si tomé el cateto 1, su altura es cateto 2. Si tomé cateto 2 como base, cateto 1 es su altura. Por cateto 2 entre 2. Esa fórmula la vamos a poner en el algoritmo porque nos va a permitir calcular el área. ¿Y por qué? Pues porque cateto 1 y cateto 2 son datos de entrada, me los va a dar el usuario. Bien. Ahora,
nos falta el perímetro. El perímetro es la suma de los tres lados, ¿no? ¿Y qué nos falta calcular ahí? O sea, ¿qué dato no tenemos? La hipotenusa, ¿se la pedimos al usuario? ¿Por? ¿Cómo la calculamos? Pues aquí recordamos ahora Pitágoras, ¿verdad? En el otro fue Herón, ahora es Pitágoras. Entonces dice el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? ¿La suma de qué? ¿La suma de los dos qué? O sea, fíjense, el teorema no habla de letras, no habla de concepto. Dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es lo que dice el teorema. Ya que nosotros lo acoplemos a variables para entenderlo mejor, entonces dice el teorema, el cuadrado de, vamos a ponerlo por aquí, pero en otro color, vamos a ponerlo en este color azul. Bueno, diría, el cuadrado de la hipotenusa, aquí en este dibujito, la hipotenusa es la C. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, es el lado más grande. Entonces, la C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. No la suma de los cuadrados, no la suma de los catetos al cuadrado, no. La suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, cada cateto se eleva al cuadrado y se suma. Sería A al cuadrado más B al cuadrado. Así, ¿verdad? Y luego, pero pues de ahí esa es a mí lo que me interesa es la hipotenusa, no la hipotenusa al cuadrado. Entonces lo despejamos y sacamos raíz, ¿va? Así, vamos a hacerlo más grande para que se aprecie. Entonces la C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Ya, con la C nosotros podemos calcular el perímetro. Bueno, aquí voy a hacer más grande. Claro que en nuestro caso no vamos a utilizar la fórmula con la C, con la A y con la B, sino que lo vamos a hacer con nuestras variables. En lugar de C, ¿qué es? Una hipotenusa que no es dato de entrada ni de salida, la hipotenusa. ¿Sí? Pero para nosotros, bueno, entonces voy a retomar aquí este color. Le vamos a decir la fórmula que realmente vamos a utilizar en nuestro algoritmo. ¿Cómo sería? Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de el cateto 1 al cuadrado más, nada más estoy sustituyendo las variables de acá, ¿sí? Más cateto 2 al cuadrado. Así quedaría la fórmula que vamos a usar en el algoritmo. ¿Sí? Y bueno, necesitamos datos de prueba. Vean cómo lo único que puedo utilizar en las expresiones son los datos de entrada o variables que ya haya calculado. Entonces aquí, tanto para el área como para para la hipotenusa, estamos utilizando los datos de entrada, cateto 1 y cateto 2. Creo que me faltó aquí el del perímetro, ¿no? Perímetro, no lo puse, es igual a cateto 1 más cateto 2 más hipotenusa. Estas tres son las formulitas que vamos a utilizar. Vean como perímetro estoy utilizando los datos de entrada, eso no me preocupa porque me los va a dar el usuario, ya los voy a conocer. Y la hipotenusa pues la acabamos de calcular. Muy bien. Entonces vamos ahora a ponerle datos de prueba por aquí, ¿no? A ver, aquí sería, voy a poner un dato aquí, no sé, unos 16. Y luego acá, no sé, unos 9. A ver cuánto nos da por aquí, ¿no? Estos, los que estoy poniendo en rojo,
son datos de entrada. Los estoy inventando suponiendo que el usuario me dijo, utiliza estos datos de prueba. El que no puedo inventar es la C, porque la C o la hipotenusa, pues yo la voy a calcular dentro del. Entonces aquí, ¿qué cálculos haríamos nosotros? Diríamos, el área, ya voy a utilizar la expresión, pero sustituyendo sus valores por los datos, las variables por los datos. Dice cateto 1, pues 16, por cateto 2, 9. Y eso lo vamos a dividir entre 2. ¿Y eso me da cuánto? ¿Qué son? ¿72? ¿Me dicen cuánto da, porfa? Sí, 72, gracias. Bueno, entonces vamos a calcular ahora la hipotenusa. Para eso voy a utilizar la hipotenusa. Pues vamos a seguir la formulita, ¿va? Esa formulita que está ahí. La hipotenusa va a ser la raíz cuadrada del cateto 1, que es 16 elevado al cuadrado, más el 9 elevado al cuadrado, así. ¿Y esto es igual a cuánto? Por favor. Es 16 al cuadrado más 9 al cuadrado sumados y luego raíz cuadrada. 18.35. 18.35. Ok. Entonces, esto es lo que nos da la hipotenusa. Ahora vamos a calcular pues ya el perímetro. Este lo voy a hacer aquí directo. Perímetro es igual a 16 más 9 más 18.35. ¿Sí? Y esto nos da 43.45. Sí, gracias. Bueno, ya tenemos aquí nuestros. ¿Sí? Ok, gracias. Bien, vamos a. Los dos salieron punto. Pues sí, va, punto 35. Bueno, entonces vamos ahora a desarrollar nuestro algoritmo. Va a ser uno nuevo. Y bueno, aquí resultaron cuántas variables. Cateto 1 son 4, son de tipo doble todas. Y también la hipotenusa, aunque no es un dato de entrada ni de salida, pero también los vamos a poner por aquí. Este sería área triángulo rectángulo. Y entonces, ¿qué sería? Definir cateto 1, cateto 2, área, perímetro e hipotenusa como real. Los únicos datos que vamos a pedir son cateto 1 y cateto 2. Entonces, aquí sería un escribir primer cateto. Y lo leeríamos con la variable cateto 1. Vamos aquí ahora a escribir cateto, segundo cateto. Leer cateto 2. Luego vamos a poner estas expresiones. El área pues va a ser cateto 1 por cateto 2 entre 2. Área, vamos a asignar cateto 1 por cateto 2 entre 2.
que no se nos pase ninguna operación. Y luego vamos a calcular la hipotenusa, que no la están pidiendo, pero la necesitamos para el cálculo del perímetro. Vamos a calcular la hipotenusa. ¿Cómo sería? Hipotenusa es la raíz cuadrada. Raíz cuadrada, pues sabemos que es con la función raíz, la acabamos de utilizar en la fórmula de Herón. Y aquí sería el cateto 1 elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan cómo? Bueno, ¿cómo elevamos al cuadrado en Flogurim? ¿Se acuerdan? Con el circunflejo. Aquí también se eleva con el circunflejo. Si no me acordara, podría poner cateto 1 por cateto 1, y pues ya eso es cateto 1 al cuadrado, ¿va? Pero bueno, entonces le pondríamos cateto 1 elevado circunflejo al 94 al cuadrado. Aquí PCIN lo pone más bonito, pone una flecha, también esa flecha hacia arriba indica una potencia, ¿verdad? Pero realmente es el carácter circunflejo, el ad 94, más el cateto 2 elevado al cuadrado. Ahí está. Le ponen que hasta que es el teclado numérico. Bueno, no sé si con el de arriba funciona, pero generalmente es con el numérico. Por ejemplo, aquí muchas cosas en mi teclado no funcionan porque no tengo el teclado numérico separado. Bueno, entonces ya tenemos el área. No me pide la hipotenusa, la necesito para el perímetro. Vamos a calcular el perímetro. Perímetro es cateto 1 más cateto 2 más hipotenusa. Ese sería el perímetro. Y nos falta la salida. Esa salida pues es igualita que la anterior. Vamos a escribir área igual área. Y escribir perímetro igual perímetro. Acuérdense que escribir es una salida. Escribir es una salida y leer es una entrada. Lo estamos viendo desde el punto de vista del algoritmo, no del usuario. Digamos que para el usuario es lo contrario, ¿va? Él cuando da un dato, para él es una salida, le está dando salida a un dato. Y cuando ve un resultado, está obteniendo un resultado, para él es una entrada. Bueno, entonces vamos a grabarlo primero. Y bueno, así le voy a dejar el nombre, pero le voy a agregar el FA 2024, el 0910. Ahí está. Y vamos a probar con el 16 y el 9, que son los datos que pusimos nosotros de prueba. Entonces, vamos a ejecutar con 16, vamos a poner esto más grande, 16 y 9. Bueno, el área 72, aquí está, y el perímetro 43.35. Fíjense, voy a tomar más, a ver si me permite, 43. ¿Poder copiar esto? A ver, voy a copiar esto, ¿sí? Voy a copiar esto. Seguramente hay más decimales, pero si tomamos, ahí son como 10 decimales, pues creo que es bastante. ¿Por qué lo quiero tomar? Fíjense, una manera de comprobar si está bien es, voy a ejecutar el otro ejercicio, el de Herón. Y el de Herón, ese es para cualquier triángulo, no solo rectángulo. Conociendo los 3 lados del triángulo me puede dar el área y el perímetro. Entonces lo que voy a hacer es irme al de Herón, aquí, lo voy a ejecutar, a ver si lo mantuve ese, lo voy a ejecutar. ¿Qué me dice? Bueno, me está dando, voy a quitar esto,
Es que aquí está la ejecución anterior. Bueno, y le voy a decir 16, 9. Estoy utilizando el de EROM, pero con los datos que tengo de acá. A ver, tercer lado. No lo mantuvo. Bueno, 43.35. Estoy diciendo, un lado vale 16, el otro 9 y el otro 43.35. Porque ya calculamos, no, el otro lado no es cierto, vale 18.35. Aquí estoy mal. 18.35 porque es la hipotenusa. O sea, este 16 y 9 son los datos que yo di, son estos que están acá, ¿no? Y la C, que es la hipotenusa, la calculamos y salieron 18.35. El área y el perímetro deben ser iguales que aquí. A ver si es cierto. Ahí está. El área 71.99 nos dio casi los 72. Y el perímetro 43. Bueno, este sí era más directo porque fue la suma de los tres, ¿verdad? Pero vean cómo el área sí me da los mismos 72. Si hubiera puesto yo aquí más decimales, en lugar de solamente 18.35, seguramente pues me iba a dar más cercano a 72. Entonces también sería una forma de comprobar que si es consistente lo que estamos haciendo. ¿Ok? Bueno, pues traigo ahí por otro ejercicio, pero ya no hubo tiempo. Ya será mañana, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Entonces,